Valle de Punilla, Córdoba. Muy bien, amados hermanos, qué gusto compartir nuevamente con todos ustedes, como cada transmisión que realizamos desde aquí. ¿Quién les habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Raúl Cajas. Estoy controlando que todo esté en óptimas condiciones para comenzar esta transmisión habitual. Todos los días a las 19 horas son... Es la hora 19, 3 minutos. 19 y 3 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Te saludo desde esta preciosa localidad, una tarde, noche ya prácticamente fría en este día 18 de mayo, el día de la escarapela, el día nacional de la escarapela. Te saludamos y te bendecimos, un amigo, el pastor Raúl Cajas. Ya comienzan esos mensajes de Facebook, no sé si está todo bien, va. Seguimos adelante, de todos modos estamos grabando cada transmisión que realizamos. Te bendecía, decía, muchas gracias por cada mensaje, por cada saludo, cada uno de mis hermanos, amigos, compañeros, camaradas del ejército argentino que envían sus saludos. Ramón Alegre de Chaco, también Javier Quintana de Tandil en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias para todos, son muchos realmente los que envían a lo largo de la jornada, de los días, también en la mañana, tarde, noche o por las distintas redes sociales, las cuales les agradezco y bendigo sus vidas, sus casas, su familia. Estoy para compartir en esta noche ya especial, fría, me dice la temperatura en esta parte, en estos momentos, en esta localidad de Tanti, en la parte de la provincia de Córdoba, 11 grados, la temperatura y viene en descenso. Así que el calor, el fuego lo pone la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir en la primera epístola. Epístola es carta. Epístola es una palabra griega para determinar lo que es carta. Una carta de el apóstol Juan, el apóstol amado, el discípulo amado, decía, él mismo decía por sí mismo. En el capítulo primera de Juan, capítulo 3, vamos a compartir, y hay un título acá, voy a leer Reina Valera, que es una versión que todo el mundo tiene, una Reina Valera. Así que te voy a saludar, voy a ver primeramente antes de comenzar que esté todo bien. Y ya alargamos, estamos grabando la transmisión, lo dije, así que ahí está, estaría todo en óptimas condiciones. Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer la palabra del Señor. Hay un título acá en Reina Valera, decía, Hijos de Dios. Así es el título que Reina Valera pone acá el capítulo 3 de la primera epístola, la primera carta de Juan, el discípulo amado, era el más joven del staff de los discípulos, Talmidim. Y dice el título, claro, Hijo de Dios. Recordemos que las Biblias originales, las Biblias de Israel, Santa Biblia de Israel, no tienen números de capítulos, no tienen títulos, subtítulos, como estamos viendo o como lo vemos en la mayoría de las traducciones, sino que se les ha puesto después para un mejor estudio sistemático de las Escrituras. Bueno, se dividieron, ahí están, en capítulos, en versículos, títulos, algunos subtítulos que nos dan a entender el tema más o menos de lo que se va a hablar. Pero claro, las cartas, las epístolas, tanto las de Pablo o como vemos en el Tanaj, en la Torá, en el Pentateuco, en los profetas, en los escritos de Salomón, son escritos originalmente sin signos de puntuación inclusive.
Entonces se han puesto todo eso para un mejor estudio, dije, sistemático de las Escrituras. Así que qué lindo, realmente es apasionante estudiar la Escritura, es algo que es como que un refrigerio viene a nuestra mente, es como que la persona ya ha creado ese hábito, siempre lo decimos, que la persona debe crear un hábito espiritual. ¿Para qué? Para poder conectarse a las cosas espirituales. Acá el título, a mí ya verlo al título, ya me está hablando y me dice hijos de Dios. Quiere decir que hay una diferencia. La Torá describe la Biblia, habla de eso, que hay hijos de Dios, claro, y los hijos, el Mesías dijo, vuestro padre es a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas del tiempo del Mesías, le dijo, vuestro padre es Satanás, el diablo, porque las obras del diablo hacen. Y acá vemos, claro, la otra polaridad que es hijos de Dios, de Elohim, que no es poca cosa. Venimos viendo, venimos estudiando en las Escrituras, en la Torá, acerca del sacerdocio, en el libro de Vayikra, de Levítico, la calidad que debe tener una persona que es un sacerdote, una persona que está llamada para un servicio, para un ministerio esto era literalmente en el templo, en el tabernáculo de reunión, en el santuario, la tienda de las citas, por esos 40 años que estuvo el pueblo vagando en el desierto del Sinaí. Pero también nos llama el Padre, el Abba, el Todopoderoso, a que desarrollemos sobre la vida, sobre la faz de la tierra, en esta vida que es un flash, que pasa rápido, muy rápido, desarrollemos un buen ministerio, un trabajo, un servicio en las cosas espirituales. Romanos capítulo 12 dice que nosotros debemos ser un culto, nuestra vida debe ser un culto racional, hecho con raciocinio. Lo mejor que podemos hacer es que nuestra vida refleje clara y puramente el amor del Padre que se manifestó para con nosotros en una condición que aún estábamos muertos en delitos y pecados. El pago de nuestros pecados es la muerte. Eso dice Romanos capítulo 6, 23. El pago, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dávida, el regalo, el don de Dios, de Elohim, es vida eterna en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, el Adón nuestro, el Señor nuestro. En Él tenemos salvación, en Él tenemos el perdón de los pecados, en Él tenemos promesas y promesas de vida y de vida eterna. Así es, la palabra del Señor, la que te va a alentar, la palabra del Señor que te va a animar, te va a desafiar a otro estado de cosas. Qué bueno es cuando tomamos el mismo Juan en el Evangelio, el Besorá, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos, en plural, no lo recibieron. Pero sigue diciendo el 12, a quienes creyeron, a quienes lo recibieron. Dos cosas. A quienes creyeron y a quienes lo recibieron, les dio el privilegio, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos. Ahí está el título que estamos por compartir. Hijos de Dios, de Elohim. Entonces, ¿a quién no basta con creer? Usted le va a preguntar a cualquier persona, ¿crees en Dios? Sí, creo. Pero falta algo. La Biblia lo dice, Juan 1.12, Yohanan 1.12. A quienes creyeron y, sigue diciendo, lo recibieron, les dio el privilegio y la potestad de ser hechos llamados hijos. Ahí está la diferencia, porque sí se puede creer, pero sabe que hay un paso importante, es recibirlo en el corazón como el Señor, como el Adón, el amo de nuestras vidas. Y ya nuestras vidas
ya no es la misma, ya no es nuestra vida como dije, no, ya el Señor, el Adón, el amo, toma un lugar primordial y muy importante, sumamente importante en nuestras vidas. Y vamos a ser guiados por la palabra, ya vamos a ver, porque Él es la Torá viviente, Él es el Logo, la palabra que se hizo carne, es un conjunto de instrucciones, eso es el Mesías, instrucciones en Mateo 5:17, lo hemos visto varias veces. No penséis, dice Mateo 5:17, que he venido a abrogar, a invalidar, a dejar sin efecto, a cancelar la Torá o los profetas, la ley, dice Reina Valera, y los profetas. No, no vine a eso, sino a cumplir, y es más, la explicación es más extensa, pero dice, no vine a eso, a abolir, a cancelar, vine a cumplirla, a complementarla, a dar un ejemplo que sí se puede cumplir, sí se puede vivir de acuerdo a los mandamientos, a las leyes, a los estatutos que la palabra nos dice. Porque imagínese un pueblo que no tiene instrucción, un pueblo que no tiene dirección, no, está condenado al fracaso y a la muerte, porque las instrucciones, las leyes son para regir justamente una nación, ¿sí? Y el legislador es el soberano, el Padre, el Abba, el Todopoderoso. Esa es la historia, eso es lo que vamos a compartir en Primera de Juan, capítulo 3, el título ya lo dije, Hijos de Dios. Dice, mirad, cuál amor. A ver si está todo bien, ya voy saludando a mis hermanos que se van conectando. María Teresa Busto de la provincia de San Juan, mi mamá, me dice bendiciones, siervos. Atenta a la palabra, besos. Desde la provincia de San Juan, mi mamá que me está saludando. María, también saludo a María, fieles oyentes de cada transmisión, muchas gracias. Me dice, buenas tardes, pastores, escuchando la palabra del Señor. Bendiciones, bendiciones para Ailén, para Leo, para toda la familia, establecidos en la provincia de San Juan. ¿Cuántos hermanos y amigos? La localidad de La Bebida, en Rivadavia, en el departamento de Albardón, querida familia, para mi prima Mónica, para su familia, quien saludo desde aquí, bendigo, el departamento de 25 de Mayo, claro que sí, también, familia Morales, familia Cajas, familias Bustos, en la Ciudad del Este, el departamento de Albardón, también saludar y enviar desde aquí abundantes bendiciones para sus vidas. El pastor Juan Carlos Vega también es de Rawson. Los saludo al querido pastor juntamente con el grupo solidario Los Hermanos del Camino. Mi hermano querido Chicho Pintos de la localidad de Las Heras, departamento Las Heras, en la provincia de Mendoza. Gaby Cabrera, hacía mucho que no te saludaba, querido Gaby Cabrera, de Paso del Rey, para Nati Díaz también, para la esposa, para toda la familia desde aquí. Un abrazo grande, las más ricas y abundantes bendiciones para su vida en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, y no hay un panorama más alentador. Pero claro, cuando estamos con el Señor, estamos tomados de la mano del Eterno, las cosas, la vida es diferente. Por eso nos animamos, no importa el entorno, el mundo, lo que el sistema diga, nosotros estamos tomados, ceñidos, aferrados a la palabra del Señor, que es vida para nosotros. Entonces, vamos a compartir la palabra del Señor. Mirad, dice Primera de Juan, capítulo 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Elohim. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ya tenemos información, porque de tal manera, dice el mismo Juan, el mismo autor de esta epístola, en el Betzorá, en el Evangelio, dice en Juan 3:16, es conocidísimo el texto, porque de tal manera, claro, no hay otro calificativo que pueda encerrar, que nos pueda dar a entender
acerca del gran amor del Padre que sintió por nosotros, por sus hijos de creación, por la creación. De tal manera nos amó que envió, dice, al unigénito, a su único hijo. Al unigénito, esta palabra se utiliza para dos personas solamente en la Biblia. Para el Mesías, Yeshua HaMashiach, para Jesucristo, y para Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Únicamente unigénito en las Escrituras los vamos a encontrar, ya lo dije, por estas dos personas únicamente. De tal manera nos amó que ha enviado al Mesías, Yeshua HaMashiach. Él es la propiciación por el pecado. Él vino ahora vamos a ver qué es el pecado. Me preguntaban hace unos días, dame la definición, ¿dónde está en la Biblia qué es el pecado? Todos sabemos, hemos escuchado seguramente alguna vez, pecado es errar al blanco. Es un término pecar, la palabra griega es errar al blanco justamente. Pero claro, vamos a ver a la luz de la Escritura, de la Biblia, de la Torá, ¿qué es el pecado? ¿A qué se le llama? ¿Qué denomina como pecado? Vamos a ver también en Isaías capítulo 59, versículo 2, lo voy a leer textualmente, dice que hay una separación. El pecado provoca eso, amados, provoca una separación entre el Padre y sus hijos. Mire, dice, pero vuestras iniquidades, quiere decir la maldad que está instalada en el corazón del hombre, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La maldad, los malos pensamientos, las malas actitudes, la iniquidad, lo que está incorporado en el corazón del hombre. Entre vosotros han hecho, dice, una división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 1 en el versículo 18. Creo que es Isaías, profeta Isaías capítulo 1. Versículo 18 creo que es. Dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, mire la misericordia del Abba, del Padre. Venid luego, quiere decir rápido, venid. Dice Yahweh, y estemos a cuenta, arreglemos cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos como la grana, como la nieve, blancos, serán, dice, emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Mire, Él está llamando, el Abba, el Padre, está llamando. Dice, venid luego, pronto, vamos, arreglemos cuenta. ¿Y a qué hace referencia, pastor? Esto hace referencia al arrepentimiento, teshuvá. Es la palabra hebrea que define lo que es el arrepentimiento, volverse al Eterno, volverse al Padre. Estoy controlando que todo esté bien, aparentemente está todo bien. Entonces, Él es bueno, su gran amor se manifiesta para con nosotros en que aún siendo pecadores, siendo malos, Él considera nuestras vidas, nos ve como un objeto ya terminado, el producto terminado. Aunque éramos de lo peor, lleno de pecado, de maldad, el corazón, la mente, los pensamientos, pero a Él no le importó. Él nos dio al unigénito, su único hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, eso está vigente, esa promesa está vigente. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa es la idea.
de que la persona no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento y que sea integrada a la familia real, a la familia de Elohim, de Dios. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, Elohim. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, claro, no lo conocieron. Él estaba, la luz resplandeció en el mundo. Eso dice la Biblia. La luz resplandeció en el mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Claro, nadie quiere que sus obras sean descubiertas. La luz, Él estuvo en la luz, pero el mundo no lo recibió, el mundo no lo conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios y de Elohim, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, está faltando un poco, faltan algunos acontecimientos, algunas profecías más, pero estamos ya casi al final de los hechos, de los tiempos de restauración para nuestra vida. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la promesa. Si te esfuerzas, si te animas, si permaneces en la palabra, claro, todo lo que está prometido, todas las promesas para nosotros, para todos los hombres que creen y están en ese sentir, todo esto es para ellos, para todos ellos, porque le veremos, ahí está, le veremos tal como Él es. Y todo aquel, escuche, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Claro, yo no puedo decir, sí, creo en Dios, en Elohim, creo en el Mesías, creo en Yeshua, amo al Señor, tengo la Biblia, pero no me purifico, no me santifico. Aquí dice purifica, se purifica a sí mismo, claro, porque es un reino especial, es un reino preparado para gente que se prepara, para gente que se anima, para gente especial que sí está anhelando las cosas espirituales. No es solamente para aquel que dice, no, es para el que realmente hace. ¿Se acuerda que el Mesías contó un relato, una parábola, el padre y los dos hijos, y le dijo al menor, ve a trabajar a la viña, y fue y dijo, sí, padre, voy. Y no fue. Le dijo al otro de sus hijos, le dijo, ve tú a trabajar a mi viña. Y dijo, no, yo no voy, no, otra vez, ¿qué pasa conmigo? Y fue. El Mesías va a hacer una pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y respondió la audiencia, el que fue. Bien has hecho, has respondido, porque en eso consiste, en la obediencia. En la obediencia, aunque a veces no entendamos la palabra, aunque a veces nos parezca ilógico, aunque a veces nos parezca un poco loco, aunque se sufre, se llora, se sufren puñaladas por la espalda, ¿cuántas cosas? El persistir en la palabra con los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe. Por eso se purifica todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Acá viene la definición de lo que es pecado. Todo aquel que comete pecado, escuche, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, de la Torá, de las instrucciones, de los mandamientos del Padre. Lo dice acá. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que la persona, por desconocimiento, por ignorancia, hay un pecado que se llama el pecado hatat, que es el pecado por ignorancia. Está bien,
Lo mismo paga, paga las consecuencias, pero es por ignorancia. El Mesías, cuando fue crucificado, Yeshua, él dijo, entre las palabras que profirió, las 7 palabras de la cruz, como se lo conoce, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque es un pecado hatat, ahí estaba haciendo referencia, por ignorancia, porque no sabían. Pero claro, tiene su castigo, tiene su corrección. El pecado es infracción a la Torá, a la ley, a los mandamientos. La persona que transgrede esos mandamientos está destinada a cumplir pecado y a pagar. La paga del pecado es muerte. La mujer adúltera había sido encontrada, dice, con las manos en la masa en el propio acto de adulterio, y dice que la habían traído ahí un grupo de hombres, la habían traído, y ¿qué había pasado? Está bajando el nivel de luz. ¿Qué había pasado? Dice que la trajeron, ¿para qué? Para apedrearla. Venían todos. Leo Enrique, te saludo, querido Leo Enrique. Bendiciones, Pastor Raúl. Shalom, shalom, mi querido hermano Leo Enrique de Estancia Vieja. Mi querida hermana Silvia Salazar también, claro. Asistencia perfecta. Me dicen: hola, muy buenas tardes, amados pastores. Bendiciones abundantes. Shalom, shalom, amado. Mucho, mucho frío. Está descendiendo, mire, 7 grados la temperatura en este momento en esta parte del país. Querida María Eugenia de la localidad de La Bebida en la provincia de San Juan, un saludo grande. Muchas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Te bendecimos desde aquí, la familia, los planes, los proyectos, los que está en tu corazón. Querida María Eugenia Tornelo desde la provincia de San Juan. Bien, a esa mujer la traían un grupo y la dejaron ahí a los pies del Mesías de Yeshua y la iban a apedrear porque había cometido un acto que la ley, la Torá, lo condenaba a muerte. Pero claro, el Mesías, la Biblia, dice la Torá, que el Mesías no levantaba la cabeza, sino que escribía con el dedo en tierra y estaba ahí, y de repente, claro, le preguntaron: la ley de Moisés dice que a tales personas, a esas mujeres que han cometido ese delito, esa infracción, debe ser apedreada. ¿Tú qué dices, maestro? Entonces dice que él, no alzando la cabeza, el Mesías, Yeshua, Jesucristo, escribía en tierra y preguntó, y dijo, si hay alguno de vosotros que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice la Biblia que dejando caer las piedras, comenzando desde los ancianos hasta los más jóvenes, se fueron y la dejaron sola. Y él, ¿qué es lo que le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Nadie te condenó? No, nadie me condenó. Bueno, vete y no peques más. Dice, y vete y no peques más. ¿Por qué? Porque claro, si ella seguía con esa actitud, la ley lo establecía, que iba a morir. Pero la persona que ha tenido un encuentro con el Mesías, que ha vuelto en sí, se ha dado cuenta que el Padre nos perdonó, que nos amó con un amor que no se lo puede describir, que perdonó nuestros pecados, nos amó, nos restaura, nos regenera, nos provee de acuerdo a cada necesidad. La persona, es muy difícil, tendría que ser así, muy difícil de que vuelva al chiquero, de que vuelva al pecado. Porque el pecado es infracción de la ley. Carlos Gorosito, ¿cómo no? Claro, él está presente. Me dice: buenas noches, pastores. Bendiciones, tarde muy fría. Saludo para todos mis hermanos. Bendiciones, un abrazo grande para Carlos Gorosito. Toda la familia que está establecida en Estancia Vieja, 7 grados la temperatura y está la tendencia a descender. Descenso, va a estar frío. Entonces, ¿sabes? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torá,
Pues el pecado es infracción de la Torá, es no cumplir los mandamientos como vimos en la mujer adúltera. Y sabéis que Él apareció, mire, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él fue para la Pascua, Él es el Cordero Pascual. Él fue examinado por los sacerdotes, por el pueblo. 4 días se tenía que... la fiesta de Pesaj o Pascua se tenía que al Cordero apartar el día 10 del mes de Aviv o de Nisan, que es el primer mes del año del calendario hebreo. Y durante 4 días se lo tenía que examinar, que no tuviera ninguna falla, que los dientes estuvieran bien, que las patitas estuvieran bien, que el pelaje sea bueno, porque no podía ser cualquier cordero. Lo mismo se hizo en el Mesías, en Yeshua, en Jesucristo. 4 días lo examinaron los sacerdotes, Anás, Caifás, el pueblo, lo examinaron las autoridades, Pilato, y él dijo, yo no encuentro nada, ningún defecto en él, no encuentro pecado, no encuentro ningún defecto, dice. ¿Por qué hay que matarlo? Pero claro, la gente decía, crucifícale, crucifícale. Todo aquel que permanece en él no peca. O sea que si no peca, no infringe la ley. Se cuida de no infringir la ley. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Cuando vemos la palabra conocer, es hacerse uno, es algo simulado a una relación sexual profunda, un sentimiento muy profundo. Entonces, todo aquel que sigue en el pecado, que persiste en el pecado, no le ha conocido. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ya lo dijo el Mesías, que es homicida. Para esto apareció el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino, para cancelar, a eso sí que vino a abrogarlo, a cancelarlo, a desactivar las obras del diablo, el enemigo, el diablo, Hasatán. Satanás no vino a otra cosa, dice Juan, el autor de esta misma epístola, de esta misma carta, no dice que no solamente a lo que único que vino, 10:10 el ladrón, dice, no vino sino a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida, dice el Mesías, y la tengan en abundancia. Para eso vino el enemigo. Escucha hermanos, estamos inmersos en una guerra espiritual. Una guerra que es dura. En las guerras se sufre frío, hambre, desilusión, muerte, los compañeros que caen, los amigos, cuántas cosas. Y es así en la guerra espiritual, y es mucho más profundo. En la batalla, el combate, dice la Torá, la Biblia, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sí, la lucha espiritual es contra huestes, contra gobernadores, principados, potestades de las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. No es la lucha contra el vecino, contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, no. Ellos son herramientas que se utilizan los demonios, los principados, mire, como una nación. Imagínese la nación argentina o cualquier otra nación que tiene un presidente, tiene una autoridad máxima y después tiene las provincias, tienen gobernadores, los departamentos tienen intendente y se divide el país para gobernar mejor así en regiones. Y es lo mismo en lo espiritual y hay distintos niveles de mando, distintas categorías de autoridades, unas superiores y otras, ellos lo entienden bien a eso.
El hombre simplemente es el que no entiende que tiene que estar sujetado, el que no está bajo autoridad. Es una ley, es un principio divino. El que no se somete bajo la autoridad no tiene autoridad después para expulsar demonios, ni para que sus hijos le obedezcan. No tiene ningún tipo de autoridad. Si no nos sometemos, Romanos capítulo 13 habla de eso. Si no nos sometemos a las autoridades, no podemos ejercer autoridad, ¿sí? Vamos, en esto se manifiestan: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, de Elohim, permanece en él. La identidad, la genética del Padre está en los hijos, permanecen en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, de Elohim. Hay algo especial en esa persona. Le van a decir fanático, le van a decir loco, le van a decir no sé cuántas cosas, pero él permanece porque es nacido. Es lo que, cuando habló de nacido, Juan capítulo 3, cuando Nicodemos llegó de noche a encontrarse con el Mesías, y el Mesías le dijo, Yeshua le dijo, es necesario experimentar un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. A eso hace referencia. La persona tiene que experimentar eso. En esto se manifiestan los hijos de Dios, de Elohim, y los hijos del diablo. Una diferencia bien marcada. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, de Elohim. Todo aquel que no hace justicia, hacer justicia, ¿sabe qué es? La palabra justicia en hebreo es sedaká. Sedaká es tener consideración, es ser dadivoso, de dar, de prestar atención por el prójimo que está caído, por el prójimo que está en necesidad, que está con frío, que está en escasez, por la viuda, el huérfano, el extranjero, por el necesitado. Eso es hacer justicia, sedaká. No en un estado egoísta, totalmente egoísta, y pensar primeramente en uno. Esa es una de las características de los hombres en los tiempos postreros, el egoísmo, el egocentrismo, pero no es compatible con un hijo de Dios, de Elohim, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es un mandamiento, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Un ejemplo bien claro, bien definido para saber que de la justicia, de las cosas del diablo, de la maldad, sus obras eran malas, dice, y su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Claro, no hay compatibilidad con el mundo. Son pensamientos diferentes, son estados diferentes, no son compatibles uno con el otro. No se puede estar lo dijo el Mesías, de una fuente no pueden salir agua dulce y agua salada, no, tiene algo. Tiene una sola cosa, tiene que salir. ¿Sabe qué? El Mesías dijo acerca de los frutos, habló también de los frutos y dijo, no puede un buen árbol dar malos frutos y un mal árbol dar buenos frutos. Por sus frutos os conoceréis. Por sus frutos se conoce el árbol. Y a eso hace referencia, que hay una división bien marcada entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, del diablo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto dice la palabra, estoy leyendo 1 de Juan capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece
en muerte. O sea, claro, por algo el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida eterna. El proceso, el cambio, la transformación se debe notar desde ahora y para siempre. No solamente el día de reunión, el día miércoles, el día sábado. No, va todos los días, en la casa, con la familia, con los hermanos, con los compañeros en el trabajo, con los amigos. Se tiene que manifestar, se tiene que ver claramente que hemos pasado de muerte a vida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él nos dio el ejemplo, un ejemplo claro, muy claro, preciso. Él se dio por nosotros, aún estando nosotros destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios, de Elohim, en él? Claro, no puede. ¡Hey, mi hermano Walter! Un abrazo grande, buenas tardes, me dice Walter aquí, Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor. Está cuapé, está atento. Te saludo, te bendigo. Fría la tarde-noche en esta parte de la provincia de Córdoba. 6 grados y con tendencia a descender la temperatura. Seguramente heladas a lo largo de la noche, transcurso de la noche y la mañana. Un abrazo caluroso, un caluroso abrazo, querido hermano Walter Box. Pero el que tiene bienes, dice, en este mundo, claro, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios, de Elohim, en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vio que por ahí se dice un dicho popular: las palabras se las lleva el viento, los hechos quedan, los hechos permanecen. En cuanto podamos, dice Gálatas capítulo 6, verso 10, en cuanto podamos hacer el bien, ayudar a algún necesitado, a alguien que está en escasez, en miseria, lo hagamos. Dice primeramente a la familia de Dios, de Elohim, a los hermanos de la fe. Versículo 19, estoy en 1 de Juan capítulo 3, versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, es Elohim, y Él sabe todas las cosas. O sea, que nuestro corazón es cuando es el que se sacude ante una necesidad. Pero claro, hay alguien más mayor, el Señor, Dios, justamente, es el que sabe, dice, todas las cosas. Y Él está constantemente, estamos siendo probados. Él sabe de qué cosas hacemos, de qué cosas tenemos necesidad, qué es lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. El libro de Romanos dice que el Hijo de Dios, como dice el título aquí que estamos compartiendo, es guiado por el Espíritu de Elohim, de Dios. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, en Elohim, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos, escuche, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lo voy a subrayar, siempre subrayo para tenerlo, ahí está, porque guardamos sus mandamientos
y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pedro dijo en un momento ante un concilio, ¿qué les parece? ¿Es mejor agradarle a Dios, a Elohim, o agradarle a los hombres? ¿Qué les parece a ustedes? Porque él estaba, claro, agradándole al Eterno, y por ahí como que el mundo, el sistema, como que las personas por ahí eso no lo pueden ver, no lo pueden entender. Dice Corintios que la palabra del Señor es locura para los que se pierden, pero para nosotros es salvación. La palabra, o sea, para el mundo, el hombre natural, ahí está, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Entonces el hombre natural dice, es una locura, para él es locura, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandamiento. Y el que guarda, escuche, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Es un estado de permanencia. Es como el Mesías decía en Juan capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera, salen varias veces la palabra permanecer, porque en eso consiste, en la permanencia. Recién lo decía, no es solamente un día miércoles, o un día sábado, o un día lunes, no, es todos los días. Nuestras vidas debe ser una ofrenda, debe ser un sacrificio, olor grato delante del Señor todos los días. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, en Elohim, y Elohim en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu con mayúscula que nos ha dado. Él nos ha dado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él está en nosotros, Él es el consejero, el que nos va a decir qué debemos hablar y qué debemos hacer, el Espíritu Santo. Lorena, quiero saludarla, mi querida hermana Lorena Sánchez Leyes, de la provincia de San Juan, desde 9 de julio. Bienvenida, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo grande, querida Lorena, para toda la familia. Te saludo, te bendigo desde acá. Me dice bendiciones, pastor de la familia Leyes Sánchez de San Juan. Un abrazo grande, querida Lorena, te saludamos y te bendecimos. Qué lindo, qué alegría saber de ustedes. Un abrazo desde aquí, y bueno, que el Señor les bendiga y les guarde, que sean fortalecidos. Pablo hace una oración, Rab Shaul, y dice, ¿sabe qué? Me gusta toda la escritura, pero esa oración, porque está pidiendo, dice que mis hermanos reciban el ser fortalecidos. Necesitamos estar fortalecidos en la palabra del Señor. Necesitamos estar fortalecidos espiritualmente para resistir el día a día, la vida que cada vez se pone más difícil, cada vez se pone cuesta arriba. Pero no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, claro que no. Vamos avanzando con ganas, con fuerza, porque la venida del Señor está cercana, está muy cercana. Te bendigo, que esa bendición que habla la Escritura, que enriquece, dice, nos hace rico, pero no solamente lo económico, lo financiero, el dinero, no solamente eso, sí también lo incluye, pero dice que enriquece y no añade aflicción, no añade tristeza. Esa es la bendición, brajá, esa es la bendición que desciende del cielo y que hace un efecto altamente positivo en nuestras vidas. Llene tu casa, llene tu mente, tu corazón, que el Señor comience a abrir puertas de bendición, aún en el tiempo de necesidad, de escasez. Él lo puede hacer. ¿Habrá algo imposible para el eterno Dios? Claro que sí, no hay nada imposible. Un abrazo grande. Mañana, si el Eterno así lo permite, más
más y más palabra del Señor. Bendiciones, shalom, alejem.